Apocalipsis 5:5. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado. A un cordero de pie como inmolado. Una de las enseñanzas más importantes de la Biblia sobre el crecimiento en santidad del cristiano es el hecho de que este proceso avanza en la misma medida en que contemplamos la gloria de nuestro Señor Jesucristo tal como es revelada en el Evangelio. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18, un texto que es muy citado desde este púlpito, que es al contemplar la gloria de Cristo que somos transformados de gloria en la misma imagen por el poder del Espíritu Santo. Y el principio que está detrás de la enseñanza de este texto es que todo el mundo termina convirtiéndose en lo que adora. ¿Oíste eso, mi hermano? Te conviertes en lo que adoras. De manera que mientras más claramente veas su gloria y te deleites en ella con admiración, la reflejarás más brillantemente. Es por eso que la Biblia nos advierte una y otra vez en contra de la idolatría, porque si permitimos que la gloria de Cristo sea eclipsada por cualquier cosa de este mundo, nuestro proceso de crecimiento espiritual, nuestro proceso de santificación será obstaculizado. Cristo es la meta de la santificación. Cristo es el motor de la santificación. La meta y el motor, las dos cosas a la vez. Ahora, hermanos, ¿en qué consiste la gloria de Cristo? ¿Qué es lo que hace de Cristo el ser más admirable de todo el universo? Bueno, antes de responder esa pregunta, pensemos por un momento cómo funciona nuestro sentido de admiración en sentido general. Cuando decimos admirar a una persona, usualmente se debe al balance que vemos en los rasgos más característicos de su personalidad. Es la armonía de sus virtudes lo que suele llamarnos la atención en aquellos individuos que consideramos admirables. Por ejemplo, si una persona posee fuertes convicciones, pero al mismo tiempo carece de compasión, carece de ternura, cuando habla hiere a todo el mundo por su aspereza, da la impresión de que nunca se equivoca, es posible que admiremos su determinación, pero es muy difícil que lleguemos a admirarlo como persona. Por el contrario, si alguien es amable, es tierno, pero es al mismo tiempo una veleta, que hoy dice una cosa y mañana dice otra para complacer a todo el mundo, difícilmente ese individuo provoque admiración. Bueno, lo que yo quiero demostrar en esta mañana, antes de participar de la cena del Señor, a la luz de estos 2 versículos de Apocalipsis capítulo 5, es que la gloria de nuestro Señor Jesucristo consiste en lo que el teólogo americano Jonathan Edwards ha llamado una admirable conjunción de excelencias diversas que solo se encuentra en Cristo y en nadie más. Como aquí hay muchas palabras domingueras juntas, déjeme repetirlo otra vez. Jonathan Edwards decía, este gran teólogo de la colonia americana, que la gloria de Cristo consiste en una admirable conjunción de excelencias diversas, variadas,
que solo se encuentra en Cristo y en nadie más. En otras palabras, el Señor Jesucristo posee una compleja armonía que hace de Él un ser absolutamente único, absolutamente maravilloso, absolutamente deleitoso, absolutamente admirable y absolutamente satisfactorio. Solo Cristo. Y eso es lo que yo quiero mostrar en esta mañana a la luz de estos dos versículos de Apocalipsis 5. Ahora pongamos el texto en su contexto. Versículo 1 al 3, otra vez. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Como todos ustedes saben, o la mayoría, el libro de Apocalipsis posee un género literario muy particular en el que se hace un uso abundante de símbolos, de figuras, con el propósito de presentar la verdad en una forma más impactante, más memorable. Yo sé que algunos le tienen miedo al libro de Apocalipsis, pero todos esos símbolos y figuras se encuentran en otros libros de la Biblia, así que no es tan complicado. Y eso es precisamente lo que tenemos aquí, la visión que Juan tiene de un libro sellado con 7 sellos. En los días de Juan, algunos documentos legales, como los testamentos, por ejemplo, solían ser sellados para que solo pudiera ser abierto por una persona autorizada. Y si el documento era de mucha importancia, entonces se usaban varios sellos como una manera de hacer doblemente oficial un documento oficial. En el caso de este libro, es tan importante que está sellado con 7 sellos. Y en el libro de Apocalipsis y en muchas partes de la Biblia, el número 7 significa lo perfecto, lo completo. Así que este libro está sellado de una manera completa, absoluta, total, perfecta. Ahora, ¿cuál era el contenido de este libro y por qué era tan importante? Bueno, a la luz de otros pasajes de las Escrituras, sobre todo en el libro de Daniel, capítulo 7, en el libro de Isaías, en el libro de Ezequiel, podemos concluir que este libro contiene los decretos de Dios para la historia humana, que concluye con el reino consumado de Cristo en su segunda venida. Voy a repetirlo otra vez. ¿Qué es este libro? Contiene los decretos de Dios para la historia humana, una historia que concluye con el reino consumado de Cristo en la segunda venida. Y eso lo vemos a medida que Juan nos dice cómo el Señor va abriendo los sellos. El paraíso que Adán perdió por causa de la caída será finalmente recobrado para el gozo y el consuelo eterno del pueblo de Dios. Este libro tiene que ser abierto para que los decretos de Dios tengan cumplimiento, pero hay un problema. Juan contempla en su visión a un ángel poderoso que aparece en la corte celestial pregonando a gran voz: ¿quién es digno de abrir este libro y de desatar sus sellos? En otras palabras, ¿hay alguien en algún lugar del universo que pueda poner en marcha los decretos de Dios para que la historia siga su curso hasta la consumación final, en el castigo de los impíos y en el reinado de los justos? ¿Hay alguien? La respuesta es un silencio abrumador. No había nadie, dice Juan, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pudiera abrir el libro o incluso mirar su contenido. Ni los ángeles de más alto rango, ni Gabriel, ni Miguel,
que están alrededor del trono podían hacer eso. Nadie es lo suficientemente digno ni posee la autoridad necesaria como para poner en acción los decretos de Dios. De ahí la angustia de Juan, versículo 4. Y yo lloraba mucho, porque no había no había sido hallado nadie digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Mis hermanos, piensen en esto. Si este libro no es abierto, los propósitos de Dios quedarían sin cumplimiento. Todos aquellos que violaron impunemente su ley moral, todos los que maltrataron a su pueblo, quedarían sin castigo. La justicia de Dios sería burlada. No habría esperanza alguna para el pueblo de Dios. No habría segunda venida, ni cielos nuevos, ni tierra nueva. El paraíso que Adán y Eva perdieron por su desobediencia nunca sería recobrado. Satanás se habría salido con la suya. Juan no estaba angustiado porque no había nadie que pudiera satisfacer su curiosidad escatológica. Yo quiero saber cuándo va a comenzar la tercera guerra mundial o de dónde viene el anticristo. No, a Juan no le interesaba eso. Ese no era su problema. Su angustia representa el anhelo de la iglesia clamando a través de los siglos: oh Dios, que venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. Eso es lo que Juan está llorando, por lo que Juan está llorando aquí. Pero entonces, uno de los ancianos que estaba alrededor del trono se acerca a Juan para darle la buena noticia de que sí había uno, solo uno, con la autoridad y la dignidad necesarias para acercarse al trono, tomar el libro de la mano de Dios y abrir su contenido. Versículo 5, entonces uno de los ancianos me dijo: no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Recuerden, hermanos, este es un libro con muchos símbolos. Este versículo hace referencia a 2 textos del Antiguo Testamento. Por un lado, en la profecía de Jacob, en Génesis capítulo 49, en el versículo 9, a Judá se le compara con un cachorro de león. Y se dice que de él habría de venir el Salvador prometido a Adán y Eva en el huerto del Edén. Pero por otro lado, en Isaías capítulo 11, versículo 1 y versículo 10, se le llama a ese Salvador la raíz de David. Así que se están aquí comprimiendo estas 2 figuras en el mismo texto. El Mesías vendría de la tribu de Judá, el Mesías sería un descendiente del rey David. De ahí que las genealogías de Mateo y de Lucas quieren probar que Jesús es ese Mesías prometido que vino de Judá y que descendió del rey David. Ahora, yo no sé si ustedes notaron algo interesante en este texto. A Jesús se le llama aquí la raíz de David. Pregunta, mis amados hermanos, ¿quién nació primero humanamente hablando? ¿David o Jesús? El rey David, obviamente. Pero aquí no dice que David es la raíz de Jesús. Aquí dice que Jesús es la raíz de David, porque no es David el que hace grande a Jesús, es Jesús el que hace grande el linaje de David. Él es la raíz del linaje de David. De manera que este león de la tribu de Judá, la raíz de David, es el único que posee autoridad y dignidad suficientes para abrir el libro y desatar sus sellos. Y él dice: porque él ha vencido. La victoria de Cristo en la cruz lo coloca en una posición de autoridad para poner en marcha los propósitos de Dios para la redención de su pueblo y para el juicio del mundo incrédulo. Él ha vencido, dice Juan. Y la idea es algo que ya sucedió una vez y para siempre. Cristo ya venció, mis hermanos, sobre todos los poderes del mal. Y por causa de nuestra unión con Él, tú y yo somos más que vencedores. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó, como dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 37. Pero cuando Juan voltea la mirada,
no se encuentra con un león, sino con un cordero. Versículo 6. Y miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero. ¿Qué está pasando aquí? Mis hermanos, aquí tenemos a un león que es al mismo tiempo un cordero, o a un cordero que es al mismo tiempo un león. Ahora, ¿cómo se conectan estas dos figuras si el león y el cordero son completamente distintos entre sí? El león es un animal salvaje que devora a su presa sin piedad. Ninguna criatura cae tan fácilmente en las garras del león que el cordero. El león es carnívoro, es depredador por naturaleza. El cordero es un animal doméstico que solo sirve para comer y para vestir. El león representa la fortaleza, la majestad. El cordero, la mansedumbre y la dependencia. Pero Cristo es presentado aquí simbólicamente no como un león o como un cordero, sino como un león que es un cordero, o como un cordero que es un león. Y para hacerlo más complicado, este cordero inmolado, es decir, este cordero que fue sacrificado en el altar, como hacían con los corderos de los sacrificios en el Antiguo Testamento, está de pie. O sea, el cordero sacrificado está vivo. ¿Ven? Y no solamente está vivo, tiene 7 cuernos, y esa es una figura que se usa en la Biblia como símbolo de poder y de autoridad. Yo no tengo tiempo, entonces es una breve meditación de Santa Cena, y por lo tanto yo no tengo tiempo para buscar los textos. Hagan su tarea, pero los cuernos en la Biblia son un símbolo de poder, son un símbolo de autoridad. Y este cordero que fue sacrificado en el altar no tiene un cuerno, ni 2, ni 3, ni 4, tiene 7, porque él tiene perfecto poder, perfecta autoridad en el cielo y en la tierra. Ese cordero que fue inmolado. Versículo 8 dice: cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Tiene autoridad. Y cantaban, versículo 9, un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. No hay ninguna duda aquí. Cristo no tiene que pedirle permiso a la ONU para escribir este versículo. Tú y yo reinaremos sobre la tierra, porque este cordero está de pie, tiene 7 cuernos, tiene toda autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Ese es Cristo. Versículo 11: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miríada de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz. De paso, siempre he dicho que cuando se habla de la alabanza en el cielo, en el libro de Apocalipsis, siempre se dice que es a gran voz. Mi hermano, no le cantes a Cristo con un chorrito de voz. Es a gran voz, el cordero que fue inmolado. Digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que esté en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y del mar, y a todas las cosas que en ellas hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Este cordero tiene poder, autoridad, dominio. Por esa razón no solamente es digno de adoración, este cordero es digno de terror para el mundo incrédulo. Escuchen lo que dice más adelante en el capítulo 6, versículo 15.
Y los reyes de la tierra, y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. ¿Un cordero que tiene ira? Y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Nadie puede con este Cordero, que es al mismo tiempo un león. Y sin embargo, nadie es más tierno, misericordioso y compasivo con los suyos que ese león, que es al mismo tiempo un cordero. Noten en el capítulo 7 de Apocalipsis, versículos 9 y 10: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. ¿Estaban temblando de miedo? No. Y clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y luego más adelante dice en el versículo 15: por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno, pues el Cordero en medio de ellos del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. ¿Quién es más fiero que este Cordero, que es al mismo tiempo un león? Pero ¿quién es más tierno que este león, que es al mismo tiempo un cordero? Mis hermanos, es de esa admirable conjunción de excelencias diversas que habla Jonathan Edwards. Esa conjunción de excelencias diversas que hacen de Jesús una persona absolutamente única, absolutamente incomparable y absolutamente admirable. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Posee una grandeza y exaltación infinitas y está dispuesto a descender hasta lo más bajo, como dice Pablo en Filipenses capítulo 5, siendo igual a Dios, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ya fue demasiado que se humillara haciéndose hombre, pero no solamente se hizo hombre, se hizo siervo. Y no solamente se hizo siervo, sino que se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cristo descendió y descendió y descendió, siendo el más alto, el más exaltado. En su naturaleza divina, Cristo está en todo lugar al mismo tiempo, pero en su naturaleza humana solo se encuentra en un lugar a la vez. Él es el todopoderoso, pero muere en debilidad. Lo sabe todo en su naturaleza divina, pero no lo sabe todo en su naturaleza humana. Aborrece el pecado con todo su ser, y como juez del universo de ninguna manera puede tener por inocente al culpable, pero por amor a pecadores decide asumir nuestra culpa y ser tratado como un criminal para que tú y yo pudiéramos ser absueltos en el tribunal de Dios. Mis hermanos, ¿cómo puede conjugarse en una misma persona tanta justicia, tanta santidad, con tanta gracia, tanta compasión y tanta misericordia? Como Dios posee un dominio absoluto sobre todo lo creado, pero toma sobre sí una naturaleza humana y se hace enteramente dependiente. Es digno de toda gloria y de adoración, pero decide soportar con paciencia que sus criaturas, las que Él hizo, lo traten como a una escoria humana, como a una basura. Mira, tú y yo sabemos
lo difícil que es para cualquiera de nosotros soportar un maltrato injusto. Pero el león de la tribu de Judá se dejó llevar como un cordero al matadero, sin hacer el menor esfuerzo para defenderse. Y muriendo en debilidad, obtiene una victoria aplastante sobre las huestes del mal. Él gana perdiendo. Cito aquí otra vez a Jonathan Edwards. El diablo, por así decirlo, se tragó a Cristo como el gran pez hizo con Jonás, pero fue un veneno mortal para él. Cristo le propinó una herida mortal en sus propias entrañas y hasta el día de hoy el diablo continúa padeciendo la enfermedad que le produjo aquello que en aquel momento se tragó como a una presa. El diablo se tragó a Cristo y le indigestó. El cordero, que es un león, posee la autoridad de un rey, pero es tiernamente manso. Miren, mientras más poder tiene un ser humano, más difícil se torna, más complicado. Pero Cristo llama y dice: bien, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Llevad mi yugo. Ven, Él es un rey, ¿no? Si tú lo sigues a Él, tienes que hacer lo que Él manda. Llevad mi yugo sobre vosotros, pero aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque saben que mi yugo es fácil y es ligera mi carga. ¿Tiene suficiente sabiduría como para confundir al más sabio de los hombres? Pero no tiene inconveniente en dejar que los niños vengan a Él y reciban su bendición. Los niños no le tenían miedo a Jesús. Sus riquezas no tienen límites, pero Él escogió a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en fe, dice en Santiago. El más grande hopping through the puddle sea, colors dancing wild and free. Skies are gray but I don't mind, cool raindrops on my skin I find, kicking off my Saturday, watch the clouds just drift away. Rainbow in the rain, what a sight, colors shining oh so bright, dancing in the streets so bright, everything will be alright. Umbrella spinning, twirling round, a colorful halo on the ground, music playing on the sand, skipping beats, the heart will sway, feel the world come out to play. Lightning cracks but don't you fear, magic shines when skies are clear, raindrops whisper secrets true, a hidden beauty shines right through. Rainbow in the rain, what a sight, colors shining oh so bright, dancing in the streets so bright, everything will be alright. Raindrops falling soft, peeks through, rainbow
laughing faces, hearts alight. Everything will be alright. Se asocia con los más débiles, con los más despreciados. ¿Ven el contraste, hermanos? Tan manso y tan poderoso, tan santo y tan lleno de gracia, tan grande y tan bondadoso, tan trascendente y tan condescendiente, tan fiero como un león y tan tierno como un cordero. Comentando acerca de este contraste, dice Spurgeon: ves a Jesús como el león de la tribu de Judá y te das cuenta de su poder infinito y majestuosidad real. Luego miras otra vez y ves a Jesús como el cordero que fue sacrificado por tus pecados. La majestuosidad y la mansedumbre, la fuerza y la ternura, la realeza y la sencillez, todas se combinan en Él. Él es un león en la fuerza y un cordero en el sacrificio. Y el gran teólogo puritano John Owen decía: no hay nada que pueda ser comparado con Él, no hay nada que se le asemeje, no hay nada que se pueda igualar a Cristo en su persona, en su obra y en su gracia. Él es incomparablemente exaltado y glorioso. Ningún otro ser o cosa puede siquiera acercarse a la grandeza y excelencia que se encuentran en Cristo Jesús. Y es a ese Cristo, mis hermanos, que nosotros hemos venido a recordar en esta mañana, a través de estos símbolos que representan su cuerpo partido en la cruz y su sangre derramada que nos limpia de todo pecado. Hemos venido a recordar a ese Cristo que, siendo rey, se hace siervo para dar su vida en rescate por muchos. Hemos venido a hacer memoria de ese león todopoderoso que se deja inmolar como un cordero. Y mientras lo hacemos, te quiero sugerir algunas cosas. Mi hermano, mientras estemos participando de la cena en esta mañana, y recuerdes esta breve meditación, yo hubiera podido decir muchas cosas más, pero esto es una breve meditación de Cena del Señor. Mientras participas de este memorial, mi hermano, yo te sugiero que le pidas al Señor en oración que te impacte de tal manera con el resplandor de su gloria que ninguna cosa de este mundo pueda hacerle sombra. Ninguna. Porque no hay deleite, ni gozo, ni seguridad, ni satisfacción, ni plenitud en ninguna cosa de este mundo que pueda compararse con el deleite, el gozo, la seguridad, la satisfacción, la plenitud que solo se encuentra en Cristo. Pero engañoso es el corazón. Nuestro corazón está todo el tiempo, el pecado que mora en nosotros, tratando de convencernos de que aparte de Jesús necesitamos algo más. No, tú no necesitas nada más. Porque si lo tienes a Él, lo tienes todo. Y si no lo tienes a Él, tú no tienes nada. Nada. Pídele al Señor en oración, mi hermano, mientras participamos de la cena.
Pídele al Señor, mientras contemplas su gloria, por favor, Señor, líbrame de la idolatría. Porque tú y yo estamos propensos todo el tiempo a buscar nuestra seguridad, a buscar nuestro deleite, a buscar nuestra alegría, a buscar nuestro gozo en un montón de cosas fuera de Jesús. Mi hermano amado, mi hermana amada, mientras participamos de la cena del Señor, pídele en oración: por favor, Señor, guárdame de la idolatría, ayúdame a huir de la idolatría, ayúdame a destruir mis ídolos, los ídolos de mi corazón. Te sugiero que le pidas al Señor, mientras participamos de la cena: Señor, tú dices en tu palabra que es contemplando tu gloria que somos transformados de gloria en la misma imagen tuya por el poder del Espíritu Santo. Por favor, Señor, permíteme contemplar tu gloria de tal manera que yo pueda seguir siendo transformado conforme a tu carácter, conforme a tu imagen. Oh Señor, por favor, que cada día yo sea menos yo y sea cada vez más como tú, Señor. Pídeselo en oración, porque esa oración es conforme a la voluntad de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor, por favor, te lo ruego, Señor, ayúdame a ser cada vez menos yo. Y si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, si tú no has venido nunca a Cristo en arrepentimiento y fe, y puedes decir con certeza que eres salvo, yo quiero hacerte una pregunta mientras participamos de la cena. ¿Qué es eso que te parece tan valioso a tus ojos que piensas que es un buen negocio intercambiarlo por Cristo? ¿Tú sabes por qué el Padre no quiso abrir el libro y desatar sus sellos él mismo? ¿Se dieron cuenta? El libro estaba en la mano del Padre. Y dice: ¿quién es digno de abrir este libro? ¿Por qué el Padre mismo no lo abrió? Mi amigo, la respuesta es: porque si no hubiera sido abierto a través de un mediador, de ese mediador que fue inmolado por nuestros pecados, en ese juicio no habría más que palabras de juicio contra toda la raza humana. Pero Cristo se hizo hombre, murió en una cruz, resucitó al tercer día para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese Cordero de Dios fue sacrificado por pecadores y ahora está de pie como Señor del universo, porque la muerte no pudo retenerlo. Hay un Cordero sentado en el trono del universo ofreciendo gracia y perdón, cuando todavía es posible encontrar gracia y perdón. Pero ¿sabes qué, mi amigo? Algún día ese Cordero
estará sentado en el tribunal de Dios para juzgar a los vivos y a los muertos. Y ese día solo saldrán de su tribunal dos veredictos: vida eterna o condenación perpetua. Y ¿sabes qué? Aunque el veredicto de condenación se hará público ese día, mi amigo, tú tienes que saber, yo debo decirte por la palabra de Dios, que el tribunal ya pasó sentencia sobre ti por causa de tus pecados y por causa de tu incredulidad. Tú no vas a ser condenado en aquel día, no. En aquel día la condena se hará pública, pero ya tú estás condenado. La sentencia ya fue emitida contra ti por causa de tus pecados. Dice en Juan 3, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya tú estás condenado. La buena noticia del Evangelio es que esa sentencia puede ser revocada en este mismo instante. Si te arrepientes de tus pecados y confías únicamente en Él para ser salvo, ese cordero que fue inmolado, ese león de la tribu de Judá, será hoy tu Salvador, si vienes a Él en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo, mi amigo, y ven ahora. Porque dice la Biblia que no hay otro nombre, no puede haber otro nombre, solo Él es digno. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, excepto en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador,